En la bulliciosa Ciudad de México, donde el smog matutino se mezcla con el aroma del café de olla y los tacos de canasta, trabajaba Alejandro Morales en una empresa de construcción llamada Constructora Hernández y Asociados. Durante 12 largos años, desde que tenía 25, había llegado puntual cada mañana a las 7 en punto, con su termo de café casero y la esperanza de que algún día su dedicación sería recompensada. La empresa se ubicaba en una zona industrial de Naucalpan, en un edificio de concreto gris que parecía haber perdido su color original bajo décadas de polvo capitalino. Alejandro conocía cada rincón de esa oficina, desde el escritorio metálico donde revisaba planos y cotizaciones hasta el baño del segundo piso cuya puerta crujía como queja eterna. Sus compañeros lo respetaban, los albañiles lo buscaban para resolver dudas técnicas y los proveedores confiaban en su palabra. «Buenos días, ingeniero Alejandro», le decía doña Carmen, la secretaria que llevaba allí desde antes que él llegara. Ya revisó los planos del proyecto de satélite. Él sonreía, ajustándose los lentes que había comprado en el tianguis de los martes, y respondía: «Claro que sí, doña Carmen. Todo está listo para la presentación». Su jefe, Rubén Hernández, era un hombre corpulento de 58 años que había heredado la empresa de su padre. Usaba camisas de seda que se tensaban sobre su barriga cervecera y conducía una Suburban negra que estacionaba en el lugar reservado para la gerencia. Rubén tenía la costumbre de llegar después de las 10 de la mañana, oler a colonia cara mezclada con el whisky de la noche anterior y gritar órdenes desde su oficina con aire acondicionado. Alejandro vivía en una casa de interés social en Ecatepec, junto con su esposa María Elena y sus dos hijos, Sofía de 14 años y Javier de 11. Cada madrugada se levantaba a las 5:30 para evitar el tráfico del periférico. María Elena le preparaba tortas de frijoles y pollo deshebrado, que él guardaba en una lonchera azul desgastada por el uso diario. «Papá, ¿cuándo me vas a comprar la computadora que te pedí para la escuela?», le preguntaba Sofía mientras desayunaban en la pequeña mesa de formica de su cocina. Alejandro la miraba con cariño y prometía: «Pronto, mi amor. Papá está esperando un ascenso en el trabajo y entonces podremos comprar esa computadora y muchas cosas más». Durante esos 12 años, Alejandro había demostrado ser el empleado más confiable de la constructora. Cuando el proyecto del centro comercial en Tlalnepantla se retrasó por problemas con el suministro de materiales, él se quedó hasta las 11 de la noche reorganizando los cronogramas. Cuando la obra del fraccionamiento en Cuautitlán tuvo complicaciones con los permisos municipales, Alejandro manejó hasta las oficinas gubernamentales 3 veces por semana durante un mes. Lidiando con burócratas corruptos y trámites eternos. «Alejandro, necesito que vayas a Toluca mañana temprano», le ordenaba Rubén desde su escritorio de caoba. «Los del ayuntamiento están poniendo trabas al proyecto de la plaza, y tú eres el único que sabe hablar con esos cabrones sin que se pongan más necios». Él obedecía sin chistar, manejando su T-Suru del 98 por la carretera México-Toluca, gastando su propia gasolina y regresando hasta tarde, mientras Rubén se iba a comer con sus amigos del club de golf en Interlomas. Los viernes por la tarde, después de cobrar su sueldo de 8,000 pesos quincenales, Alejandro se detenía en el mercado de Ecatepec para comprar verduras, pollo y algunos dulces para sus hijos. María Elena lo esperaba con la cena caliente: sopa de tortilla, bisteces encebollados y frijoles de la olla. Mientras cenaban, él les contaba sobre los proyectos de la constructora. Con la ilusión de que pronto sería promovido a gerente de obra, el ingeniero Rubén me dijo que están considerando crear una nueva posición, comentaba mientras partía tortillas hechas a mano. «Después de tantos años demostrando mi compromiso, creo que esta vez sí me van a dar la oportunidad». Un martes lluvioso de octubre, cuando las calles se inundaban con la primera tormenta del otoño, Rubén llamó a Alejandro a su oficina. El aire acondicionado zumbaba mientras afuera se escuchaba el rugido del tráfico atascado por el agua. «Siéntate, Alejandro», le dijo Rubén, sin levantar la vista de unos papeles. «Tengo noticias importantes sobre la reestructuración de la empresa». Alejandro sintió cómo se le aceleraba el corazón. Después de 12 años, por fin llegaría su momento. Pensó en Sofía y su computadora, en Javier y los zapatos deportivos que necesitaba, en María Elena y su sueño de remodelar la cocina. «Como sabes, hemos decidido crear la posición de gerente de desarrollo de proyectos», continuó Rubén, jugando con un pisapapeles de cristal.
Es un puesto importante, con mejor sueldo y responsabilidades de liderazgo. Sí, señor, respondió Alejandro, tratando de mantener la compostura profesional mientras la emoción le subía por la garganta. Rubén finalmente levantó la vista y sonrió con esa mueca que Alejandro había visto tantas veces en reuniones con clientes importantes. He decidido darle la posición a mi sobrino Ricardo. Acaba de graduarse del Tecnológico de Monterrey, tiene ideas frescas y representa el futuro de la empresa. Las palabras cayeron como martillazos en el pecho de Alejandro. Se quedó inmóvil, procesando la información mientras Rubén continuaba hablando como si estuviera discutiendo el clima. Ricardo empezará la próxima semana. Quiero que le enseñes todo lo que sabes sobre los proyectos actuales. Él será tu nuevo jefe inmediato, mi nuevo jefe, balbuceó Alejandro, sintiendo cómo se le secaba la boca. Exacto. Mira, Alejandro, tú eres muy valioso para esta empresa, pero Ricardo tiene estudios de posgrado y conexiones que necesitamos para crecer. Tú seguirás siendo nuestro ingeniero senior, pero ahora reportarás a él. Alejandro sintió como si el piso se hundiera bajo sus pies. 12 años de madrugadas, de sacrificios, de quedarse hasta tarde, de manejar bajo la lluvia a Toluca, de resolver problemas que nadie más quería enfrentar, reducidos a muy valioso por un muchacho de 25 años que nunca había pisado una obra en construcción. Entiendo, murmuró, aunque no entendía nada. Perfecto. Ricardo llegará el lunes. Le preparé la oficina que está junto a la mía, la que tiene vista al jardín. Él estará a cargo de todos los proyectos nuevos y tú te encargarás de darle soporte técnico. Alejandro salió de la oficina como zombie, caminando entre los escritorios de sus compañeros que lo miraban con lástima. Todos habían escuchado la conversación a través de las paredes delgadas. Doña Carmen le puso una mano en el hombro y le susurró: «Lo siento, ingeniero. Todos sabíamos que usted merecía ese puesto». Esa noche, Alejandro llegó a casa más tarde de lo usual. María Elena lo esperaba en la sala, viendo una telenovela en su televisión de 20 pulgadas. Sofía estudiaba matemáticas en la mesa del comedor y Javier jugaba con sus carritos en el piso. «¿Cómo te fue hoy, amor?», preguntó María Elena, notando su expresión sombría. Alejandro se sentó pesadamente en el sillón de tela desgastada y les contó lo sucedido. Sofía dejó de estudiar y Javier de jugar. La familia se quedó en silencio, procesando la injusticia. «No puede ser», murmuró María Elena. «Después de todo lo que has dado a esa empresa, papá, ¿esto significa que no podremos comprar la computadora?», preguntó Sofía con voz pequeña. Alejandro la abrazó sin poder responder. El lunes siguiente, Ricardo Hernández llegó a la constructora en un BMW Serie 3 rojo. Era un joven alto, de cabello engomado y traje italiano, que hablaba con acento de escuela privada. Rubén lo presentó a todos como el futuro de la empresa y la nueva generación de líderes. «Mucho gusto, Alejandro», le dijo Ricardo con una sonrisa prepotente. «Mi tío me ha contado que eres el más experimentado aquí. Espero que podamos trabajar bien juntos». Durante las siguientes semanas, Alejandro observó cómo Ricardo tomaba crédito por proyectos que él había desarrollado durante meses. En las reuniones con clientes, el joven hablaba con autoridad sobre especificaciones técnicas que había aprendido la noche anterior leyendo los informes de Alejandro, como pueden ver. Decía Ricardo en una presentación ante los inversionistas del proyecto de satélite: «Hemos optimizado los costos de materiales en un 15% gracias a mi nueva estrategia de negociación con proveedores». Alejandro sabía que esa nueva estrategia era el resultado de 2 años de trabajo suyo, construyendo relaciones con distribuidores de cemento y acero. Pero se quedaba callado, tomando notas como si fuera el asistente de alguien 12 años menor que él. Un jueves por la tarde, cuando llovía torrencialmente sobre la Ciudad de México, Ricardo cometió un error grave en los cálculos estructurales del proyecto de Cuautitlán. Alejandro lo notó revisando los planos en su escritorio. «Oye, Ricardo», le dijo discretamente, «creo que hay un problema con las especificaciones de las vigas del tercer piso. Los cálculos no coinciden con la carga que van a soportar». Ricardo lo miró con irritación. «Alejandro, yo estudié en una de las mejores universidades del país. Creo que sé lo que estoy haciendo». «Sí, pero con respeto, en obra las cosas a veces son diferentes que en los libros». «¿Sabes qué?», lo interrumpió Ricardo, alzando la voz para que otros compañeros escucharan. «Estoy cansado de que cuestiones todas mis decisiones. Si tienes problemas para acatar órdenes de alguien más joven, tal vez deberías considerar buscar trabajo en otro lado». El silencio se extendió por toda la oficina.
Doña Carmen dejó de escribir en su máquina y los dibujantes levantaron la vista de sus restiradoras. Alejandro sintió la humillación quemar en sus mejillas. Solo trataba de ayudar, murmuró, pues si quieres ayudar, limítate a hacer lo que te pido sin cuestionarme. Para eso te pagan. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama matrimonial que compartía con María Elena en su recámara de paredes delgadas, escuchando los ruidos nocturnos de Ecatepec. Perros ladrando, música de cantinas lejanas, el silbido del vendedor de camotes. Durante los siguientes días, la situación empeoró. Ricardo comenzó a tratarlo como un empleado de segunda categoría, asignándole tareas administrativas menores y excluyéndolo de reuniones importantes. Alejandro, necesito que organices estos archivos, le ordenó un viernes, señalando una pila de carpetas polvorientas. Y después quiero que laves mi carro, está muy sucio después del viaje a Pachuca. ¿Lavar su carro?, preguntó Alejandro incrédulo. Sí. ¿O hay algún problema? Los compañeros de trabajo miraban la escena con indignación silenciosa. Alejandro era respetado por todos y verlo humillado de esa manera les dolía tanto como a él. Esa tarde, mientras lavaba el BMW de Ricardo en el estacionamiento de la empresa, bajo la mirada compasiva de los albañiles que regresaban de obra, Alejandro tomó una decisión. Al llegar a casa, se encerró en su pequeño estudio, un cuarto que había adaptado con un escritorio de madera y un archivero metálico, y comenzó a revisar todos los documentos que había acumulado durante 12 años de trabajo. Contratos, planos, correspondencia con proveedores, informes técnicos, fotografías de obras, facturas, recibos de viáticos. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro trabajó en silencio en su proyecto personal. Llegaba temprano a la oficina, cumplía obedientemente con las órdenes humillantes de Ricardo y regresaba a casa para continuar con su investigación nocturna. María Elena lo encontraba despierto hasta altas horas, rodeado de papeles y calculadora en mano. ¿Qué estás haciendo, amor?, le preguntaba. Preparándome para algo importante, respondía él sin detalles. Alejandro había descubierto algo durante su revisión meticulosa: irregularidades en varios proyectos de la constructora. Sobrefacturaciones a clientes, materiales de inferior calidad facturados como premium, obras entregadas sin cumplir completamente las especificaciones del contrato. Pero lo más grave era lo que encontró en el proyecto del centro comercial de Tlalnepantla. Rubén había facturado al cliente final un sistema de cimentación reforzada que nunca se instaló completamente, ahorrándose casi 200,000 pesos que se embolsó directamente. Alejandro conocía cada detalle porque él había sido quien supervisó la obra y recordaba claramente las conversaciones donde Rubén le había dicho: no les digas nada a los del centro comercial sobre la reducción en la cimentación. Ellos no van a saber la diferencia y nosotros necesitamos mejorar las ganancias de este proyecto. En aquel momento, Alejandro había obedecido por lealtad y necesidad de conservar su empleo. Pero ahora tenía copias de todas las facturas, fotografías del trabajo real realizado y hasta grabaciones de audio que había hecho inconscientemente durante reuniones de obra usando una vieja grabadora que llevaba para tomar notas de campo. El viernes de la tercera semana de noviembre, Alejandro llegó temprano a la oficina. Escribió su carta de renuncia en una hoja membretada de la empresa, la dobló cuidadosamente y la puso en un sobre blanco. A las 10 de la mañana, cuando Rubén llegó con su habitual cara de resaca y Ricardo ya estaba instalado en su oficina con aire acondicionado, Alejandro tocó la puerta de gerencia. «Pasa, Alejandro», gruñó Rubén. «Espero que no vengas a quejarte otra vez de Ricardo. El muchacho está haciendo un trabajo excelente». «No, señor. Vengo a entregarle esto». Alejandro puso el sobre en el escritorio de caoba. Rubén lo abrió y leyó rápidamente. Su expresión cambió de irritación a sorpresa. «Renuncias, ¿pero por qué? Te estamos pagando bien, tienes trabajo estable. Después de 12 años dando todo por esta empresa, creo que es hora de buscar nuevos rumbos», respondió Alejandro con voz calmada. «Mira, si es por Ricardo podemos hablar. Tal vez fui un poco duro con los cambios. No se preocupe, señor Hernández. Mi decisión está tomada». Rubén se puso de pie, visiblemente nervioso. Alejandro era el único empleado que realmente conocía todos los proyectos de la empresa desde adentro. «Cuando es tu último día? Hoy, pero necesito que entrenes a alguien más. Tienes proyectos pendientes, estoy seguro de que Ricardo podrá manejar todo. Después de todo, él es el futuro de la empresa».
Alejandro se dirigió a su escritorio, empacó sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón y se despidió de sus compañeros. Doña Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Que Dios lo bendiga, ingeniero», le susurró. «Usted siempre fue un hombre de bien». Cuando salía del edificio, Ricardo apareció corriendo detrás de él. «Oye, Alejandro, no puedes irte así. Tengo preguntas sobre el proyecto de satélite». Alejandro se volteó y lo miró con tranquilidad. «Estoy seguro de que alguien con tu preparación podrá resolverlo sin problemas». Esa misma tarde, desde su casa en Ecatepec, Alejandro hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a la empresa constructora que desarrollaba el centro comercial de Tlalnepantla. Les envió por fax copias de todas las irregularidades encontradas en su proyecto, incluyendo las fotografías que demostraban la diferencia entre lo facturado y lo realmente construido. La segunda llamada fue a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde presentó una denuncia formal contra Constructora Hernández y Asociados por fraude e incumplimiento de contratos. La tercera llamada fue al Colegio de Ingenieros Civiles, donde reportó las violaciones a los códigos de construcción y ética profesional que había documentado durante años. Durante las siguientes semanas, mientras Alejandro buscaba trabajo y disfrutaba por primera vez en años de desayunar tranquilo con su familia, la tormenta comenzó a desatarse sobre la constructora. Los clientes del centro comercial iniciaron demandas legales por fraude. La Procuraduría abrió una investigación formal. El Colegio de Ingenieros suspendió temporalmente la cédula profesional de Rubén Hernández. Pero el golpe final llegó cuando los medios de comunicación se enteraron del escándalo. Un reportero de investigación de TV Azteca contactó a Alejandro para corroborar la información. «¿Usted trabajó 12 años en esa empresa?», le preguntó el periodista en una entrevista que se transmitió un martes por la noche. «Y nunca antes había reportado estas irregularidades. Lamentablemente, la necesidad económica y la lealtad mal entendida me hicieron ser cómplice silencioso», respondió Alejandro, con su rostro pixelado para proteger su identidad. «Pero cuando vi que la injusticia y la falta de ética se volvían la norma, decidí que era momento de actuar». El reportaje se tituló «La constructora de la corrupción» y se transmitió durante horario estelar. Las imágenes de las obras mal hechas, los documentos falsificados y el testimonio de trabajadores anónimos causaron indignación pública. A la semana siguiente, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Ingeniero Morales, habla el LIC, Fernando Sánchez, representante legal de Desarrollos Inmobiliarios del Valle. Vimos el reportaje en televisión y nos gustaría hablar con usted sobre una oportunidad laboral». La empresa constructora competidora de Rubén había decidido contratarlo como gerente general de proyectos, con un sueldo 60% mayor al que ganaba anteriormente. «Necesitamos gente honesta y con experiencia real», le explicó el licenciado durante la entrevista. «Su valentía para denunciar las irregularidades demuestra la integridad que buscamos en nuestra empresa». Mientras tanto, Constructora Hernández y Asociados se desmoronaba. Los clientes cancelaron contratos millonarios, los proveedores exigieron pagos inmediatos por temor a la quiebra, y varios empleados renunciaron para evitar ser asociados con el escándalo. Ricardo, sin experiencia real para manejar la crisis, cometió error tras error. Intentó culpar a empleados desleales por los problemas de la empresa, pero su inexperiencia se hizo evidente cuando no pudo responder preguntas técnicas básicas de los clientes enfurecidos. Rubén, desesperado, intentó contactar a Alejandro. «Alejandro, necesito que regreses. Te ofrezco el doble de sueldo. Podemos arreglar todo esto». «Lo siento, señor Hernández», respondió Alejandro desde su nueva oficina con vista a las montañas del sur de la ciudad. «Ya tengo un trabajo donde valoran la honestidad y la experiencia». 6 meses después, Constructora Hernández y Asociados cerró definitivamente. Rubén tuvo que vender su Suburban y su casa en Las Lomas para pagar demandas e indemnizaciones. Ricardo regresó a vivir con sus padres, sin experiencia laboral real que presentar en su currículum. Un domingo familiar en el parque de Ecatepec, mientras Sofía jugaba en su nueva laptop y Javier corría con zapatos deportivos nuevos, María Elena abrazó a Alejandro y le susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto». Alejandro sonrió, viendo cómo sus hijos disfrutaban de la estabilidad que su nueva posición les había dado. A veces la justicia tarda en llegar, pero cuando llega, llega completa. La historia del ingeniero que se alzó contra la injusticia se volvió legendaria en el gremio de la construcción capitalina.
recordando a todos que la experiencia, la honestidad y la paciencia siempre vencen a la arrogancia y el abuso de poder.